pasa a vos, hermanos? Es un gran gozo estar en sus atrios en este hermoso día y compartir estas alabanzas. Josué 21:45 dice: No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel. Todo se cumplió. Y en inglés dice: Not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Every one was fulfilled. Vamos a empezar con este primer canto que se titula Milagroso, Waymaker. Aunque no pueda ver, está sobrando y siempre estás sobrando y siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando.
nuestro pastor Miguel Pérez, que trae la palabra de esta tarde. Gracias a nuestra hermana Emily, que hoy nos está dirigiendo en este servicio. Y paz a vosotros, mis hermanos en Cristo Jesús. Es un verdadero honor y un verdadero placer estar en este lugar, alabando y glorificando a nuestro Señor en este sábado, en este día que el Señor nos ha regalado, que ha sido de mucha bendición para nosotros. Y espero que ustedes estén animados, felices y contentos en sus casas, celebrando también este sábado para honra y gloria de nuestro Dios. Y agradezco mucho a todos ustedes por permitirnos pues seguir, hermano, llegando a sus hogares, seguir dando estos temas, verdad que con mucho gusto hemos preparado para toda la congregación y que espero que verdaderamente se estén gozando y animados en la fe del Señor, que juntamente con sus familias o sus hijos, su esposo, su esposa, estén escuchando la palabra de nuestro Dios. Y gracias a Dios, hermanos, que hoy nos ha regalado el Señor un día más, la oportunidad de estar en sus atrios y bueno, pues muy felices y contentos. Gracias a mis hermanos que hacen posible que estas transmisiones puedan hacerse y que toda la congregación pues pueda beneficiarse, porque siempre es de grande beneficio estar escuchando los consejos, los dichos, las enseñanzas de nuestro Dios. Y gracias también a mis hermanos que han participado en las predicaciones. Que el Señor les bendiga de gran manera. Bueno, mis hermanos, hoy, esta tarde, tenemos otro tema de los temas que corresponden a nuestro trimestre. Recuerden que estamos en un lema que se llama un modelo de iglesia. Y es muy interesante este modelo porque como que nosotros estamos buscando este modelo que queremos ser. Siempre es bueno partir de una referencia. Y lo que tratamos de hacer este año, lo que el Señor nos ha dado, es de definirnos a nosotros mismos como un modelo de iglesia agradable a nuestro Dios. Y esperemos que durante todo este año podamos concebir ese modelo de iglesia que sería, en pocas palabras, una iglesia en la que el Señor se agrade. Una iglesia, por ejemplo, que dé un testimonio vivo de lo que los hijos de Dios hacen en conjunto. Y nuestro propósito, hermanos, para estos 3 meses, pues sigue siendo los valores de la iglesia. Esos valores que determinan nuestra personalidad, que determinan nuestro ser completo y absolutamente en cuestión de la moral que tiene que ver con nuestro Dios. Y ya van varias semanas que hemos estado hablando de algunos temas que tienen que ver con un valor. Y hoy, hermanos, estaremos también observando un tema que se titula Aprendamos juntos a dirigirnos con el ejemplo. Y esto no es otra cosa más que dar testimonio. ¿De quién? Bueno, pues de Dios, hermanos, del Señor Jesucristo, en nuestras vidas. De eso se trata este tema. Entonces, vamos a referenciarnos en las lecturas de Filipenses 1:27 y la historia esta que ustedes ya conocen mucho, que está en el libro de Daniel, a partir del capítulo 3, de esos 3 jóvenes que fueron deportados a Babilonia. Si nosotros pensamos, hermanos, no sé si ha estado usted en algún lugar que haya dicho, qué impresionante es este lugar, qué bonito, cuánta infraestructura hay, los caminos, los highways, los edificios. Es impresionante la ciudad, verla desde el aire o desde tierra.
Y tal vez haya dicho, wow, es impresionante esta ciudad. Pues déjeme decirle que en aquellos años la Babilonia que conocemos en la Escritura se cree que estaba a unas 50 millas, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Bagdad que hoy conocemos. Y esta ciudad se erguía, hermanos, antiguamente, y era una impresionante ciudad, la ciudad de Babilonia. Era una impresionante infraestructura que decían que existía, y parecía una ciudad inexpugnable, hermanos, completamente, porque dicen que estaba rodeada de unos muros que eran dobles, y era rodeada también por un enorme foso que estaba ahí junto a los muros, y era una ciudad descomunal, ¿no? Una ciudad que decía que a lo lejos se miraba impresionante esta ciudad. Era algo que impresionaba. Era una de las ciudades más grandes, incluso, hermanos, del mundo antiguo, y se hizo célebre por esos majestuosos templos que tenían, y esos jardines colgantes, de las que tal vez usted haya escuchado en algún momento. Y también dicen que tenían unas torres enormes que eran unos templos. Y por eso no es de extrañar que esta ciudad pues haya sido considerada como una de las 7 maravillas del mundo, ¿verdad? Lo que fue Babilonia. La Biblia, hermanos, incluso llamó a Babilonia como la señora de reinos. Era una impresionante manera de describir a los babilónicos. Ellos fueron la capital de la tercera potencia mundial, hermanos, de las historias bíblicas en los tiempos de Isaías. Entonces este imperio babilónico, hermanos, era muy igual que el imperio egipcio, que los asirios que le precedieron, ¿verdad?, al pueblo babilónico. Y esta ciudad, hermanos, aportó mucho, destacó de una manera increíble en la historia. Tomó un papel bastante impresionante en la historia. Era impresionante ver a los babilónicos cómo vivían, sus ciudades, su infraestructura. Dicen que era maravilloso poder observar esa ciudad. Bueno, pues entonces cuando el rey Nabucodonosor, hermanos, conquistó Judá, ustedes recordarán que Israel estaba dividido en aquellos años en dos, en el reino del norte y en el reino del sur. Nabucodonosor conquistó el reino del sur, que era donde estaba Judá. Y cuando Nabucodonosor invade Israel, pues deportó a muchos de los judíos a Babilonia. Tomó muchas personas y las llevó cautivas a Babilonia. Y para integrar a todas estas personas que el rey Nabucodonosor había tomado cautivos, pues era necesario tomar ciertas personas específicas para que ahora ellos instruyeran la nueva forma de vida que había en Babilonia a las personas que recién habían capturado. Entonces el rey, hermanos, entrenó a jóvenes cautivos, ¿verdad?, que eran competentes para que pudieran transferir los conocimientos de la cultura babilónica ahora a las nuevas personas. Esos jóvenes que pudieran guiar a su pueblo ahora a una nueva forma de vida, ¿verdad?, porque ya estaban en un lugar diferente, ya estaban en Babilonia. Por lo tanto, estas personas tenían que acatar todo lo que se hacía en Babilonia. Bueno, entonces en estos líderes
en entrenamiento, pues estaba en el capítulo 8 del libro de Daniel. No lo vamos a leer porque es bastante larga la historia, pero es muy conocida. Esos jóvenes que era Daniel, que era Sadrach, Mesach y Abednego, eran esos jóvenes que precisamente el rey había tomado para que ellos se entrenaran y llevaran a este trabajo. Pero sin duda estos jóvenes hermanos sentían que sus principios divinos estaban siendo amenazados, que estos principios divinos estaban en peligro de ser comprometidos ante la nueva cultura que el rey quería que ellos adoptaran, ¿verdad? Que incluso que transmitieran al resto de la población. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, en su papel de liderazgo, que fuera a enseñar a sus amigos, que fuera a enseñar a su familia, que fuera a enseñar a su gente una cultura pagana? ¿Cómo nos sentiríamos, verdad, al estar en un lugar diferente, en otra ciudad, con otras personas, y que de antemano usted sabe que lo que le va a enseñar a su pueblo, a su familia, es una cultura pagana, que no tiene que ver con las condiciones, que no tiene que ver con los principios, ¿verdad?, cristianos, pero que sin embargo existe esa situación? ¿Qué haría? ¿Qué haría usted? Es una pregunta bastante interesante. Quizá ha visto a estos jóvenes, a Sadrach, a Mesach y a Abednego, como unos jóvenes que están representados como con un espíritu de rebelión, ¿verdad? Rechazados, que estaban rechazando la orden del rey Nabucodonosor de inclinarse ante una estatua. Si es así, entonces tal vez no es una representación correcta de cómo hemos visto a estos muchachos. Al principio, hermanos, de la historia, ellos pidieron humildemente a los sirvientes del rey que les dieran una comida, que les dieran una dieta que no afectaba sus creencias, que no afectara sus convicciones, que no comprometiera la lealtad, su lealtad a Dios. Ellos habían pedido a los sirvientes del rey que no les dieran las comidas que ellos hacían. Lo hicieron humildemente, lo hicieron de una forma humilde, ¿verdad? Porque ellos no querían verse afectados en faltar a los principios, a las condiciones cristianas y sobre todo serles desleales a Dios. Pero estos cautivos líderes judíos, hermanos, no fueron desafiantes. Fueron fieles a sus líderes paganos, hacían caso a lo que sus líderes paganos les decían, pero siempre y cuando hasta donde su conciencia les permitió. Es decir, ellos en su comisión, en su formación de persona, hacían caso a los líderes paganos de Babilonia, pero siempre y cuando no afectara su comisión, no afectara lo que ellos creían, no afectara su relación con Dios, no fuera en contra de las enseñanzas que habían recibido desde pequeños y fueran desleales a Dios. Entonces ellos hacían caso, ellos eran humildes, ellos obedecían, pero hasta donde eso les permitía. Entonces también es importante, hermanos, entender la diferencia entre lo que es un desafío y lo que es la lealtad, porque son dos estados espirituales diferentes. El desafío, hermanos, es rebelión, es tener un espíritu desafiante. No importa lo que tú me digas, yo te desafío. Eso es rebelión. Y por el contrario de la lealtad, en ser leales, pues significa sumisión. Entonces esto es fácil de entender, hermanos. Pedro, en el capítulo 5, verso 5, él describe el espíritu de sumisión correctamente. Pedro dice
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos, tenían corazones sumisos. Sin embargo, cuando Nabucodonosor los obligó a elegir entre su lealtad a él o a Dios, ellos consideraron que era una elección bastante fácil de hacer, a pesar de que el horno ardiente pues esperaba. Ellos no desmayaron en defender a Dios. Confiaban en la fortaleza de Dios y no en la suya, y no en una fortaleza propia, ¿verdad?, para liberarse. Ellos estaban confiando en Dios completamente en todos los sentidos. Esto, hermanos, es un liderazgo humilde y es un liderazgo humilde y comprometido al mismo tiempo en saber a quién seguir. Entonces, hermanos, como cristianos, nosotros nos han enseñado a ser luces en el mundo. Como cristianos, a nosotros se nos enseña a ser luz, a ser positivos en el mundo. La Biblia dice, en Mateo 5, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y escuchamos estas palabras y entendemos su significado, pero verdaderamente, hermanos, consideramos el impacto que esto tiene, porque son palabras bastante fuertes. La manera en que actuamos, nuestro ejemplo, es muy importante para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es importante para Dios? Bueno, porque pues ahí está su imagen. Él ha depositado su imagen en nosotros. Por eso es importante para Dios, porque de manera que nosotros nos conduzcamos a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro testimonio, pues es la imagen que estamos presentando de Dios. Por eso para Dios es importante nuestro ejemplo. Hay un dicho que dice que se necesita un esfuerzo para cambiar quiénes somos y casi imposible cuando nos negamos a separarnos de las malas influencias. Cuando consideramos, hermanos, los ejemplos que Cristo nos dejó para nosotros, ejemplos que son verdaderamente impresionantes, una capacidad de vida fiel a la voluntad de Dios, es el propio Jesucristo. Él nos ha dejado ejemplos que nosotros podemos atesorar, que nosotros podemos vivir sin ningún problema. Y esto, hermanos, debemos entender que hay que imitar también su comportamiento. Nuestra mejor referencia, nuestro mejor ejemplo, nuestro mejor liderazgo, nuestra mejor manera de vivir, sin duda alguna, es el propio Jesucristo. Y esto Él lo ha dejado para referencia nuestra, para que así como Él hizo, también nosotros lo hagamos. Debemos reflejar su bondad, debemos reflejar su amor, debemos reflejar su misericordia y hacia todas las personas. En el Evangelio de Mateo, hermanos, se nos ha dicho que cuando venga el fin de los siglos, se apartarán los malos entre los justos, ¿verdad? Esto va a suceder. Dice que los justos habrán vivido como Dios ha ordenado que viva la humanidad y habrán sido, sin duda alguna, buenos ejemplos para los demás. La Escritura dice que así como somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros como esos embajadores de Cristo, dice aquí la Escritura, como si Dios rogase a través de nosotros.
como si Dios estuviera hablando hacia las personas a través de usted y yo. Pero no sé si en alguna ocasión, en algún momento usted ha estado con alguien que profesa ser cristiano, pero luego anda haciendo cosas que son indignas del cristianismo. No sé qué piensa usted al respecto cuando conoce a alguien así. Tal vez usan el nombre de Dios en vano, por ejemplo. Tal vez hablan vulgarmente, por ejemplo. O tal vez son supersticiosos, ¿no? Tal vez creen en magias, en otras cosas. Tal vez esparcen chismes. Tal vez son maliciosos. O simplemente son malos y crueles con otras personas. Entonces, cuando alguien declara su amor por Cristo, hermanos, y luego actúa de esta manera, actúa tontamente, pues es un pobre reflejo de Dios en su vida. Ese es como, por ejemplo, cuando usamos un pedazo de un espejo y a través de ese espejo podemos reflejar la luz del sol. La fuente es el sol, pero nosotros somos quienes reflejamos esa luz como el espejo. Entonces esa luz con la misma intensidad que viene desde la fuente y rebota en el espejo y la refleja hacia donde usted la dirija, no pierde su esencia. Bueno, pues así nosotros también, hermanos, debemos ser como el espejo. Por eso la Escritura es que nosotros debemos ser como luz en el mundo. Pero no nuestra luz, sino la luz de Dios. Nosotros somos el espejo que a través de la reflexión, ¿verdad?, de lo que refleja, esa luz podrá llegar a otro lado. Entonces nosotros debemos ser así como ese espejo, reflejar esa luz hacia los demás. ¿Cómo podemos ser lumbreras delante de la gente del mundo cuando vivimos de tal manera, de una manera vana? Pues simplemente no podemos, hermanos. No podemos hacer eso, no podemos reflejar esa luz. Si mi manera de vivir es vana, deshonesta, eso, si yo fuera espejo, opacaría poder reflejar esa luz hacia los demás. Simplemente no se puede hacer eso, no se puede vivir de esa manera y reflejar la luz de Dios hacia los demás. Simplemente no se puede. En la carta a Tito dice de esta manera, en el verso 1:16, dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Se nos puede pedir vivir de manera diferente, hermanos. Eso es lo que como cristianos se nos pide. Marcar una diferencia entre las demás personas que no conocen a Dios y de que hemos dado por hecho de que hemos creído en Cristo y por lo tanto hemos adoptado su manera de vivir. A eso está llamado el pueblo cristiano. Está llamado a vivir de una manera distinta, de una manera diferente a las demás personas en el mundo que tal vez no conozcan a Dios y tal vez algunos que digan que también lo conocen pero que no viven de acuerdo a su voluntad. Usted y yo tenemos un llamamiento, tenemos un requerimiento a vivir de esa manera para poder reflejar el amor de Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos de esa forma, estamos llamados a vivir de esa manera distinta, diferente, debemos ser incorruptibles, debemos ser reverentes, debemos ser amorosos y templados, así como esos jóvenes que decidieron no inclinarse hacia la idolatría. Muy a pesar de que sus vidas estaban en peligro, sus comisiones quedaron intactas. Era mejor dar la vida por eso que obedecer a hacer cosas que no estaban en sus convicciones. También es cierto, hermanos, que si somos buenos ejemplos, pero pasamos todo el tiempo con corruptos, pues
eventualmente nosotros también caeremos en esa situación. Dios entiende que la gente suele actuar como los que nos rodean, ¿no? Pero Él nos advierte de esas ciertas relaciones. Las personas que están junto a nosotros influyen de una manera tal vez, no sé, indirecta, si lo quiere ver así, en nuestro comportamiento. Piénselo. Así es como empiezan las tradiciones, así es como las lenguas se desarrollan, porque tenemos que usar los mismos gestos, las mismas palabras y que nuestros amigos utilizan. Y esto viene a nosotros lentamente y a veces nos sorprende y no nos damos cuenta y ya estamos actuando igual que las demás personas. Ya estamos viviendo igual que los demás. Creo que esto viene porque nos juntamos con ciertas amistades que no debemos juntarnos. Requiere mucho esfuerzo cambiar nuestra manera de ser, eso es cierto. Requiere mucho esfuerzo y casi es imposible de hacer cuando nosotros rehusamos a alejarnos de esas malas influencias. Tenemos que imitar lo bueno, no tenemos que imitar lo malo. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, dice la Escritura, no ha visto a Dios. Pablo nos recuerda, hermanos, que no seamos vituperados por vuestro bien. Esto puede pasar cuando tropezamos, cuando hablamos y cuando también, ¿verdad?, lo expresamos en nuestras acciones. Y muy a menudo otras personas buscan lo malo en nosotros. Si estamos haciendo bien ante sus ojos, pero de pronto tropezamos al hablar con otros, tropezamos al hacer cosas que no son correctas, si maldecimos, si nos escuchan hablar así, o nos hacen, o nos ven que hacemos cualquier cosa que sea poco agradable frente a ellos, entonces todo lo bueno que tal vez tendríamos, pues se borra. Todo lo bueno que podríamos tener porque hicimos una falta, ellos no lo toman en cuenta y se enfocan más en las cosas malas que hacemos que en las cosas correctas. Por eso es importante cambiar quiénes somos, pero desde adentro, con toda honestidad. Sabiendo esto, hermanos, pues debemos ser conscientes de cómo tratamos a otros que no son cercanos a nosotros y que nos hacen bien. Tenemos que estar conscientes de nuestra actitud. ¿Estamos siendo un buen ejemplo para todos? Esa es una buena pregunta. Creo que nuestro ser, hermanos, debe ser natural para nosotros. No debe haber ninguna mentira en nosotros. Debemos de internalizar el comportamiento y ser genuinos en lo que hacemos y ser genuinos en lo que somos. Si no lo hacemos, pues la gente podrá ver nuestro engaño, que solamente nos comportamos en cierta manera cuando estamos con ciertas personas y luego cuando nos estamos con otras personas, pues nos comportamos también como ellos. Creo que esto debe ser un comportamiento genuino. Cuando nosotros tengamos un comportamiento genuino que haya cambiado desde adentro, entonces en cualquier lugar que estemos, nosotros siempre vamos a ser los mismos. Y nada nos hará cambiar, ni las personas, ni el lugar, ni mucho menos. La Escritura dice en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto tiene que volverse parte de nuestra naturaleza. Por supuesto, hermanos, nadie es perfecto, eso es cierto, pero debemos continuamente nosotros aspirar a esto, a que vayamos perfeccionándonos de manera que pase el tiempo. ¿Es un proceso de aprendizaje? Claro que lo es. El Salmo 18 dice, en el Salmo 18:32 nos dice que Dios es quien nos da el poder para alcanzar eso, no nosotros mismos. Es Dios quien nos trabaja, es Dios quien nos cambia. Yo no puedo cambiar a nadie, pero Dios sí puede hacerlo.
Gálatas 3:3 dice que somos perfeccionados mediante el Espíritu Santo. A través de la participación del Espíritu nosotros, si es nuestro deseo, si nosotros damos el primer paso para que eso suceda, claro que el Espíritu de Dios nos irá perfeccionando. Sin la ayuda de Dios, hermanos, no podríamos lograrlo. Pero la intención, el primer paso, esa debe ser de nosotros. Vamos a concluir. El Señor Jesucristo dijo: ejemplo os he dado para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y no solamente cuando Él les estaba enseñando lo de la humildad, cuando les estaba lavando los pies, en todos los sentidos. El Señor Jesucristo nos invita que así como Él hace, nosotros también hagamos. Jesús, hermanos, es nuestro ejemplo de liderazgo. Jesús es nuestra roca. Jesús soportó todos los ataques del mal y Él se mantuvo siempre inmóvil y se mantuvo siempre íntegro. Hermanos, vivir y aprender juntos a dirigirnos con el ejemplo, ese debe ser nuestro deseo. Debe ser un valor, el testimonio, que ayude incluso a decir, o mejor dicho, a que se cumpla a nosotros lo que nosotros decimos, que nuestros actos sean igual a nuestras palabras, a dirigirnos con un buen testimonio. Acuérdense del dicho que a veces decimos: predica todo el tiempo, pero de vez en cuando abre la boca. Nuestro testimonio es importante. Nuestra forma de ser, nuestro ejemplo debe verse. Así como Jesucristo podemos decir que es un gran ejemplo, nosotros debemos de imitar, debemos de seguir a Jesús de esa manera, tanto que nuestras palabras como nuestros actos tengan coherencia. Mi deseo, hermanos, es que a partir desde que usted aceptó a Jesucristo como su Salvador, empecemos a vivir de una manera diferente. Los jóvenes que el rey quería incluso quemar en un horno 7 veces más alto que lo normal, demostró que si nosotros guardamos las comisiones, que si nosotros guardamos ser leales a Dios, si nosotros verdaderamente obedecemos su voluntad, nuestra vida será bendecida. Y ese es mi deseo, que a través de las cosas preciosas que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas, los cambios muy significativos y maravillosos que Dios ha hecho desde el momento que le conocimos, eso, hermanos, ha cambiado nuestras vidas. Eso nos ha bendecido de gran manera. Y yo espero que sigamos, como dijo Pablo, de gloria en gloria. Que el Señor nos bendiga. Paz a vosotros. Voy a dejar este lugar a mi hermano ministro Modesto González, él estará despidiéndonos. Paz a todos. Gracias, hermano Miguel. Los ejemplos que escuchamos a través del mensaje de estos personajes que dejan una huella imborrable y que desde luego pues son ejemplos grandemente pues para nosotros una enseñanza, una guía fuerte, ¿no?, para la iglesia. Y quiero pues junto con ustedes orar y pedirle al Señor que nos conceda tener también este tipo de guía para poder nosotros llegar a ser personas que nuestro ejemplo pueda llegar más allá de lo que es nuestro alrededor. El salmista dice en el Salmo 19, de los versos 12 en adelante: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las
soberbias. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Vamos a orar. Dios de los cielos, alabamos y bendecimos su nombre, porque solamente usted es el único ser, Señor, que se merece toda honra y toda gloria. Y su Hijo Jesucristo, Señor, quien el apóstol Pablo y todos los personajes bíblicos reconocen que es el único ser que no hubo engaño en su boca. Muchas gracias, Señor, porque también los grandes seguidores, Señor, que tenemos en la Escritura nos muestran que fueron personas que hicieron grandes proezas, Señor, con su manera de vivir. Y estos jóvenes que llegaron a Babilonia, finalmente, Señor, fueron victoriosos porque se dejaron usar por usted. Hoy creo que es el reto para toda la iglesia, que nos toca vivir en un tiempo donde definitivamente la mejor manera de enseñar seguirá siendo cómo vivimos. Y le pedimos que usted nos revista de su gracia, que nos revista de su poder, Señor, y que nos dejemos usar también por usted. Gracias le damos por este sábado, gracias le damos porque ha estado con nosotros, y le pedimos, Señor, que en este día, Señor, que también en algunos hogares, como la familia Davidson, hay tristeza, hay dolor, que usted los conforte, Padre, y traiga paz en sus corazones. Si alguna otra familia, Señor, estuvieran pasando por alguna enfermedad o algún dolor, alguna tristeza, usted que conoce y sabe todo, Padre, en sus manos los dejamos, sabiendo que no hay mejor lugar sino en el regazo suyo. Gracias por todo lo que ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas, a través de Cristo Jesús. Amén y amén.